Son las 6:30. Apenas amanece en Maracaibo. Bailar, actuar, interpretar y formar ha sido el oficio de 40 años de Silvia Martínez y de 35 años de Marta Calderón. Marta viene al encuentro en casa de Silvia. Es en el sótano de su casa donde funciona el proyecto y escuela Tentempié Danza Teatro. Acordaron verse desde muy temprano para iniciar el día de trabajo. Es un día de estreno y presentación. Hoy, 5 de agosto del 2018, Tentempié celebra los 18 años de actividad ininterrumpida con el estreno de MAPA en el Centro de Bellas Artes de Maracaibo. MAPA es un conjunto de fragmentos de teatro físico y danza. Son las obras más representativas que han realizado Silvia y Marta desde 1998, 2 años antes de iniciar el proyecto como agrupación. Trabajos que fueron interpretados en ese entonces por un grupo de bailarines y actores profesionales, que hoy son sustituidos por jóvenes formados con la filosofía de trabajo de las profesoras. Se disponen a tomar el café matutino y afinan los últimos detalles del espectáculo de hoy. Una de las convicciones de Tentempié Danza Teatro es la dimensión multidisciplinaria del trabajo escénico, como una manera de renovar la danza. Por eso la invitación a artistas de diversas disciplinas ha sido una constante durante estos años de trabajo. Hoy Silvia cumple 40 años de vida artística. Nació en Maracaibo. Ha sido docente, bailarina y coreógrafa de danza contemporánea. Se formó en la Escuela de Danza de la Universidad del Zulia desde 1978 y perteneció al elenco estable bajo la dirección de la maestra Marisol Ferrari. Años después, se une a la compañía Danza Contemporánea de Maracaibo, dirigida por la maestra Yasmín Villavicencio. Silvia es instructora de Tai Chi Chuan con más de 20 años de experiencia. Ha participado en numerosos montajes, encuentros y festivales de danza en varios países del mundo. Es en el año 2000 cuando funda la agrupación Tentempié Danza Teatro. Marta Calderón cumple 35 años de vida artística. Nació en Maracaibo, donde comienza su formación en la Escuela de Teatro Inés Laredo en 1988. Inicia su formación dancística en la Escuela de Danza Contemporánea de Maracaibo. Años después, forma parte del elenco de la compañía. Participa en diversos montajes, festivales internacionales en Alemania, Estados Unidos, México y Colombia. En el año 2000, participa activamente en la fundación de la organización Tentempié como directora artística, coreógrafa y docente, en conjunto con la creadora, Silvia Martínez. Silvia y Marta bailan, actúan y forman intérpretes desde que recuerdan. Tienen muchas anécdotas juntas. El amor y la pasión por el oficio y el proyecto escénico las ha unido como equipo, y la danza ha consolidado entre ellas una amistad que es una hermosa
y productiva alianza. En el sótano, salón o espacio de ensayos y entrenamiento, se encuentra todo el vestuario y parte de la escenografía que se llevarán al teatro, las profes, como le llaman sus alumnos. Se concentran en que no falte ni un solo detalle para que todo brille en este día. Recuerdan que han vivido momentos de grandes cambios y acontecimientos en el país, dificultades como la escasez de transporte, causante de largas caminatas de los alumnos desde sus casas hasta este lugar, nunca los hizo desanimarse. Continuaron comprometidos para fortalecer el oficio, la humanidad, el arte, la disciplina. En este espacio se inician y se desarrollan las ideas para la escena. Hoy, el público de Maracaibo verá una forma de mostrar y transmitir emociones a través de la danza y el teatro. Todo un equipo de producción se entrelaza en una estrecha colaboración. Es así como parte del equipo, la gran amiga y aliada de Tente, Olga Noriega, llega en su carro para trasladar también parte del vestuario, utilería y escenografía hacia el Centro de Bellas Artes. Es domingo 5 de agosto. Amaneció con tranquilidad en la ciudad de Maracaibo. Están soleadas, silenciosas y tranquilas las calles de Maracaibo. Todo va encaminado. Un recorrido tranquilo y corto hasta el Teatro Bellas Artes. En las puertas ya esperaban puntuales todos los integrantes del elenco de Tentempié Danza Teatro, dispuestos a iniciar los preparativos. Es un trabajo en equipo. Los intérpretes reciben a las profesoras, se ocupan en bajar la indumentaria a la sala para rápidamente poder iniciar el montaje junto a los técnicos y todo el conjunto de producción. Inicia la preparación. Tentempié ha llevado su propio linóleo, donado por la agrupación Danza Hoy desde hace pocos meses, convirtiéndose en un aporte valiosísimo para todo el equipo. Este linóleo cubrirá varios espacios del Centro de Bellas Artes, entre ellos el escenario de la sala de teatro principal y el piso de uno de los patios. Todo un recorrido de performance hasta llegar a la sala de teatro principal. Una ambiciosa celebración. En la escena se unen a Silvia y Marta en la producción, imagen, escenografía, video y audio, los profesores y artistas, Javier Rondón, Guari Otero y Jesús Madueño, quienes forman parte de este proyecto. Ellos son los autores de los elementos visuales del espectáculo. Coordinan los cambios de escena, las entradas y salidas de escenografía, audio, iluminación, proyecciones audiovisuales, entre otras acciones que contribuyen al desarrollo del espectáculo, que hoy se ofrecerá como regalo escénico y como celebración de esta particular fusión
de la danza y el teatro. Ya casi todo está dispuesto. El equipo completo se reúne a comer a mediodía. Quedan tareas aún pendientes. Dispuestos todos a seguir proyectados en lo que ya está estructurado para esta tarde. Mapa, en sus 11 piezas diversas. Mientras los técnicos continúan montando, grabando y resolviendo cada detalle bajo la dirección de Silvia Martínez, el elenco realiza el último ensayo previo a la presentación. La concentración, combinada con nervios y emoción, se incrementan en los intérpretes. Mientras se siguen preparando en camerinos, las profesoras y el equipo continúan trabajando en los requerimientos técnicos finales. Faltan pocos minutos para salir a escena. El público ya se escucha llegar. Dentro de pocos instantes, la primera entrada de audio se escuchará para dar inicio a esta fiesta danza-teatro. La presentación Mapa tiene esta particularidad. Es un recorrido por varios espacios preparados de manera consecutiva. Comienza en las afueras del Centro de Bellas Artes y termina en la sala de teatro principal, luego de recorrer todo un mapa.
En estos 30 años, los 60, 70 y 80, hubo beatniks, Kennedy, Khrushchev, la nueva ola, la minifalda, la nueva izquierda, la droga, los hippies, universidades en rebelión, estudiantes muertos en México, Sendero Luminoso, Nicaragua, El Salvador, Chernóbil y la Plaza Tiananmen. Los 90, guerras, Golfo Pérsico, Croacia, Bosnia, Ruanda, racismo, intolerancia, genocidios, ejemplos de lo opuesto, la Madre Teresa, Rigoberta Menchú, Fe y Alegría, aldeas infantiles, fundaciones solidarias. Como dijo el filósofo francés Camus, soy pesimista en todo lo concerniente a la naturaleza del hombre, pero empecinadamente optimista en todo lo tocante a la acción humana. Todo el equipo, en especial los intérpretes y las profesoras, se sienten gratificados por el breve rumor de los aplausos, que premia meses de ensayo, esfuerzo físico y rigor creativo. Una jornada intensa y gozosa que estos creadores celebran comprometiéndose aún más con el arte escénico, concebido como un arduo y exigente camino para explorar su propia alma y dedicarla al sagrado encuentro con las personas.